Muy buenas tardes, estimado amigo. Es un placer para nosotros saber que contamos con su presencia para esta noticia. Iniciamos. Noticia de última hora. La frontera entre México y Belice, esa línea silenciosa de casi 200 kilómetros terrestres cubierta por selva húmeda y el cauce turbio del río Hondo, acaba de ser cerrada por completo por orden directa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Una decisión fulminante, inesperada, que sacude al sur del país justo cuando una nueva caravana, el llamado Éxodo Centroamericano, avanza desde territorio beliceño gritando consignas que retumban como advertencia. México es tierra de migrantes, pero el pueblo mexicano ya no quiere discursos extranjeros, quiere orden, quiere seguridad, quiere que se respete su casa, y hoy, por primera vez en años, el gobierno ha respondido con un mensaje tajante: la soberanía no se negocia. Cerca del puente internacional Chactemal, un contingente de la Guardia Nacional instala barreras metálicas, reflectores y drones nocturnos, mientras cientos de habitantes de Chetumal observan con preocupación. El rumor corre rápido. Vienen desde antes del amanecer, viajan de forma clandestina, dicen que muchos llegan enfermos. En los comercios de calderitas, la gente teme que los hospitales se saturen, que falten medicinas, que otra vez los servicios públicos se doblen bajo una presión que no provocó el ciudadano mexicano. Y justo ahora, mientras la niebla se levanta sobre la bahía de Chetumal, se confirma lo que se temía. 550 personas marchan hacia el puente, arrastrando casas de campaña, cargando bebés, ocultándose de retenes, decididas a entrar aun si México ha dicho claramente no. Sheinbaum ha ordenado un cierre total y vigilancia reforzada, pero algo está ocurriendo en la oscuridad del río Hondo. Un movimiento inesperado que podría cambiar el rumbo de esta noche. Mientras el sur del país despierta entre humedad, manglares y ese silencio tenso que solo se escucha antes de una crisis, el gobierno federal confirma lo inevitable. El cierre total de la frontera México-Belice no es una medida temporal, es una maniobra de contención nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional envía un mensaje firme: ningún grupo organizado puede imponerle sus reglas a México. Nuestro territorio se respeta. La declaración llega justo cuando la caravana del Éxodo Centroamericano, gestada en secreto durante semanas en redes de WhatsApp y grupos cerrados de Facebook, se divide en células que buscan rutas alternativas entre el puente internacional Chactemal y las veredas que bordean el río Azul. El Instituto Nacional de Migración confirma que muchos de ellos intentan caminar de madrugada para evitar retenes, siguiendo la estrategia difundida por un migrante venezolano identificado como Jesús Alberoa: la noche nos protege. Pero México también se prepara. En Chetumal, las autoridades estatales de Quintana Roo convierten los dos cruces internacionales, el del río Hondo y el puente de Chactemal, en auténticos puntos de contención. Vehículos militares bloquean carriles, se extienden vallas, se activa un operativo especial de vigilancia fluvial. El mensaje es claro: México no se dejará rebasar. El Gabinete de Seguridad advierte que no es solo migración irregular. Hay reportes de presencia creciente de narcotráfico y crimen organizado en la franja fronteriza beliceña, grupos que suelen mezclarse entre caravanas para abrir rutas de paso, un riesgo que podría explotar esta misma noche. Y mientras la caravana sigue avanzando, surge una noticia inquietante: una segunda megacaravana ya está convocada para el domingo 16 de noviembre. Miles más podrían seguir el mismo camino. La pregunta que sacude al país es directa: ¿podrá México resistir esta presión o lo que viene apenas es el inicio? En Chetumal, esa ciudad que durante décadas fue considerada la frontera tranquila, el ambiente cambió de golpe. Comerciantes, taxistas y familias enteras observan con inquietud cómo la Guardia Nacional refuerza retenes y vigila desde embarcaciones rápidas los recodos del río Hondo. La gente se pregunta lo que nadie se atrevía a decir en voz alta: ¿cuánto más podrá soportar México? Los hospitales de la capital quintanarroense ya trabajan al límite con su propia población, y ahora se teme un desbordamiento inmediato. Los médicos comentan en pasillos que muchos integrantes de la caravana llegan con infecciones respiratorias, cuadros febriles y deshidratación. Si esas 550 personas cruzan de golpe, no habrá camas suficientes. No damos abasto ni con los nuestros, imagínese con grupos completos entrando sin control, murmura una enfermera del Hospital General. En los mercados, el sentimiento es aún más crudo. Vendedores repiten la frase
frase que ya se convirtió en un himno local. El pueblo mexicano empieza a sentirse rebasado. Los residentes temen que, como ha ocurrido en el norte y en Chiapas, aparezcan campamentos improvisados, basura en las avenidas, presión sobre los servicios, aumento de robos menores y conflictos con locales que solo quieren trabajar en paz. Transportistas denuncian que en días recientes grupos desconocidos han intentado detener camiones en rutas cercanas a la línea fronteriza. Nadie sabe si son migrantes desesperados, traficantes oportunistas o combinaciones peligrosas. Pero en un territorio donde el crimen organizado ya opera en silencio, cualquier descontrol puede encender la mecha. Chetumal, ese inicio de México del que nadie hablaba, hoy enfrenta un dilema histórico: proteger su vida cotidiana o abrir las puertas a una presión que podría cambiar para siempre el rostro del sur del país. Y justo ahora, en medio de esa incertidumbre, un nuevo reporte llega desde el puente internacional Chactemal. Un grupo se separó de la caravana y está avanzando más rápido de lo previsto. Algo está a punto de romperse. La magnitud real del problema comienza a hacerse visible con los primeros informes oficiales. Las autoridades federales confirman que en las últimas 48 horas se detectó un aumento significativo en intentos de cruce irregular a lo largo de los casi 200 kilómetros de frontera terrestre que México comparte con Belice. Patrullajes fluviales registran movimientos constantes en zonas donde antes solo había pescadores y embarcaciones locales. Ahora, en cambio, hay sombras desplazándose entre los manglares, señales térmicas irregulares y sonidos que los marinos describen como actividad inusual. El Instituto Nacional de Migración reporta que más de 100,000 extranjeros han intentado ingresar ilegalmente a México en lo que va del año, y los flujos desde Centroamérica han aumentado de forma alarmante solo en Quintana Roo. Los operativos recientes han duplicado la presencia de la Guardia Nacional, que mantiene cientos de elementos desplegados en los dos puentes internacionales y en las rutas clandestinas que conectan con la bahía de Chetumal. La Secretaría de Salud advierte que recibir de golpe a 550 personas enfermas podría saturar servicios que ya están al límite. En contraste, líderes locales recuerdan que la atención médica gratuita para extranjeros implica costos que México absorbe solo, sin apoyo internacional. No hay recursos que alcancen para todos, repiten funcionarios estatales. Por otra parte, los reportes de inteligencia señalan un riesgo creciente. Células del crimen organizado que operan entre Belice y México han detectado la oportunidad de infiltrarse en caravanas para mover fentanilo, armas cortas y dinero ilícito. Un patrón que ya se ha visto en Chiapas y Tabasco, ahora replicado en la frontera oriental. A esto se suma una alerta grave. La segunda megacaravana convocada para el domingo 16 de noviembre podría superar fácilmente el 1,000 de personas. Si ambas coincidieran, México enfrentaría la presión migratoria más grande registrada en ese punto en décadas. Y mientras los números se acumulan, una transmisión de radio interrumpe los operativos. Un dron militar detectó movimiento acelerado en un tramo no vigilado del Río Azul. Algo o alguien está intentando cruzar ahora mismo. La alerta desde el Río Azul enciende todas las radios de los operativos. Las cámaras térmicas muestran figuras avanzando rápido, cruzando entre sombras y corrientes poco profundas. No son pescadores ni traficantes aislados, es la vanguardia de la caravana. Un grupo que decidió adelantarse bajo la oscuridad, buscando entrar antes de que México refuerce aún más sus líneas. Las sirenas comienzan a sonar en Chetumal, mientras patrullas militares se desplazan hacia el punto reportado. Las luces azules iluminan el follaje y el eco de motores retumba sobre el agua. La presidenta Claudia Sheinbaum ordena activar el protocolo de contención estratégica. La instrucción es firme: México no puede permitir una entrada masiva descontrolada. La Guardia Nacional se despliega en formación cerrada en el borde del río, mientras helicópteros sobrevuelan el área con reflectores que cortan la noche como cuchillas. En la ciudad, los ciudadanos observan desde sus casas el avance del operativo. Hay miedo, sí, pero también una sensación de dignidad recuperada. Por primera vez en mucho tiempo, sienten que el gobierno defiende su seguridad, su trabajo, su estabilidad. Ya era hora de poner orden, comenta un vecino de la colonia Pacto Obrero mientras escucha las transmisiones en vivo. En redes, los mexicanos debaten, exigen y reclaman algo que ya se volvió un sentimiento nacional. México no puede cargar con los problemas de otros países, no puede absorber caravanas infinitas, no puede permitir que grupos extranjeros decidan cuándo y cómo entrar, no puede volver a poner en riesgo su economía, su salud pública, su infraestructura y su tranquilidad. Mientras los primeros
integrantes de la caravana son rodeados por la Guardia Nacional, el Río Azul se convierte en símbolo de una verdad incómoda pero inevitable. Un país sin fronteras no es un país, y un pueblo sin orden termina siendo un pueblo a merced de todos menos de sí mismo. Hoy México se planta firme, hoy México traza una línea clara. La pregunta que queda suspendida en el aire es tan dura como necesaria. ¿Hasta dónde llegará la paciencia de una nación que ya tiene sus propias heridas? ¿Y quién defenderá al ciudadano mexicano cuando llegue la próxima caravana? Estimado amigo, te pido que compartas el video, que dejes tu comentario y que te suscribas. De esa forma nos ayudarás a crecer y podremos llegar a más personas. Que Dios te bendiga y hasta una próxima noticia. Noticias y más.